y una causa importante de morbimortalidad en la población ecuatoriana, con la que nos encontraremos a menudo en la práctica profesional. Este trabajo tiene como objetivos realizar una revisión de artículos actualizados acerca de la etiología, factores de riesgo, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas. Establecer las mejores decisiones terapéuticas basadas en la evidencia médica encontrada acerca de los diferentes temas antes mencionados. Etiología. Las enfermedades diarreicas agudas constituyen a nivel mundial el 15% de las patologías infecciosas en la infancia. Los agentes etiológicos encontrados son bacterias, virus y parásitos. Notamos en la siguiente tabla que en la edad pediátrica la primera causa de enfermedad diarreica aguda es viral, destacando como principal agente el rotavirus. Por debajo de esta, como causa bacteriana, tenemos a la Escherichia coli enteropatógena. En la edad adulta evidenciamos en cambio la predominancia bacteriana representada por Salmonella y Shigella, así como cólera y Escherichia coli, tanto enteropatógena como enterohemorrágica. En el siguiente estudio podemos observar que las bacterias más comunes encontradas en la población de Gaza, Palestina, son la Salmonella, Shigella y Escherichia coli. La patología de orden viral en esta región del mundo está representada por el rotavirus y entre los parásitos encontrados mencionamos la entoameba histolítica y Giardia intestinal. Aspecto que coincide con la realidad latinoamericana, mencionando así en este estudio realizado en Colombia, país vecino, donde se encuentran las mismas bacterias entre los primeros lugares de frecuencia, y el rotavirus se mantiene como el más usual dentro de su especie. Cabe recalcar que a nivel de la región pueden presentarse situaciones similares, como es el caso de Venezuela, en donde también, según esta tabla, se identifican entre las causas bacterianas la Salmonella, Shigella y Escherichia coli. Coincide también el representante viral antes mencionado y destacamos en este estudio la predominancia del componente parasitario constituido como en estudios antes mencionados por la entoameba histolítica y la Giardia intestinal. En esta tabla, que pertenece a un estudio realizado en la población de Nayarit, México, podemos evidenciar y confirmar que los agentes parasitarios más comunes son la entoameba histolítica y la Giardia, aspecto que coincide parcialmente con la población pediátrica de Mendoza, Argentina, debido a que la Giardia se mantiene, pero el primer parásito encontrado es el Blastocystis hominis. En cuanto a la situación nacional, hemos querido mencionar las estadísticas de las enfermedades diarreicas bacterianas, cuyo control se lo realiza de manera estricta anualmente. Podemos observar entonces en el gráfico que las infecciones por salmonela se dan más comúnmente en la población femenina entre 20 y 49 años, seguida de la población femenina también de 10 a 14 años. Respecto a la shigelosis, en cambio, encontramos que no distingue sexos y frecuentemente se da en la población comprendida entre 20 y 49 años. Factores de riesgo. Como factores de riesgo, después del análisis podemos establecer en base a las tablas que en cuanto a edad, las enfermedades diarreicas agudas se dan más comúnmente en niños menores de 10 años. Al analizar la edad, el odds ratio fue de 6.12, lo que significa que en el grupo de estudio los menores de 1 año tuvieron un riesgo 6 veces mayor de presentar enfermedades diarreicas agudas que los de mayor edad. Al determinar la asociación entre las enfermedades diarreicas agudas y la duración de la lactancia materna exclusiva, encontramos el odds ratio de 10.22. Ello significa que el hecho de haber lactado menos de 4 meses aumentó 10 veces la posibilidad de presentar enfermedad diarreica aguda. En cuanto al género, no hay distinción entre hombres y mujeres. Hay presentación similar entre razas también.
Existe una relación directa entre las condiciones de la vivienda de las personas y el riesgo de adquirir esta patología. Al analizar la asociación de las enfermedades diarreicas agudas con la calidad del agua de consumo, tuvo un odds ratio de 1.75, lo cual significa que los niños que en sus hogares tienen mala calidad de agua de consumo en ocasiones tienen mayor probabilidad de enfermar. Además, podemos mencionar que el no lavar los alimentos se considera también un factor de riesgo complementado con el aseo inadecuado de manos. Al analizar la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas y su asociación con el estado nutricional, se observó odds ratio de 23.40, por lo que fue un factor que se asocia e indica que la desnutrición proteica energética aumenta 23 veces la probabilidad de presentar esta enfermedad. Epidemiología. La enfermedad diarreica aguda, al ser la misma un gran problema de salud pública en la mayoría de los países en vías de desarrollo y una causa importante de muerte y mortalidad en la infancia, se encontró que los niños de 1 mes a 5 años presentan con mayor frecuencia esta patología, según este estudio realizado en el 2011 que registra un número importante de casos dentro de este grupo etario. De igual manera, en este estudio realizado en Colombia en el 2011 se evidencia lo mismo con un 43.2% en dicho grupo etario. Pero es importante recalcar que dentro de este grupo etario destacan los infantes de 5 a 12 meses, los que se evidencian en esta tabla de un estudio realizado en Cuba en el año 2010, donde se aprecia que desde el año 2003 al 2007 el grupo con mayor número de casos es el de menores a 1 año, lo que coincide con una tesis de grado realizada por la Universidad de Machala en el año 2012 que registra un 37% de los infantes afectados son de igual manera los menores de 1 año. De igual manera, en el continente africano, tanto en Irán en el 2008 como en Tanzania en el 2011, se encuentra que los grupos afectados son los menores de 1 año. Se evidencia que los varones son más susceptibles de contraer la enfermedad en relación a las mujeres y como se registra en este estudio realizado en Tanzania en el 2011 y en Nepal en el 2012, ambos países africanos. Resultados similares se encontraron en un estudio realizado en 1999 en el país vecino Venezuela. Según la OMS, 1.500 millones de episodios de enfermedad diarreica aguda ocurren cada año. Además, es responsable de 2.5 millones de muertes al año. De igual manera, establece que la diarrea en el 2010 en niños entre 1 mes y 5 años presentó una mortalidad del 10% a nivel mundial y de un 1% en menores de 27 días. Cifras similares se encontraron en la CDC del año 2012, que registra la diarrea como 4ª causa de mortalidad a nivel mundial. En el Ecuador, en el año 2000, se registraron 9 muertes en el año 2000 y 4 muertes en el año 2010. El INE, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, registró que la diarrea junto a la gastroenteritis de presunto origen infeccioso fue la 3ª causa de morbilidad infantil en el año 2010 con un 7.4%. En el Anuario de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador del año 1994 al 2013 se evidencia que la diarrea aguda presenta una incidencia que va aumentando y disminuyendo, pero en el 2012 existe un número importante de casos, en cambio en el 2013 se evidencia una reducción de los mismos. En Chimborazo, en el año 2009 se reportó 16.783 casos de diarrea aguda, pero en el análisis de vigilancia epidemiológica del Ecuador de 1994 al 2013 se registran 20.117 casos en el 2010, siendo el año con mayor incidencia en todos los años estudiados. Mientras que en Venezuela es importante recalcar los agentes causales, en donde se registró en Venezuela que el rotavirus
fue el principal agente causal, tanto en estudios realizados en 1999 como en el 2011, mientras que en estudios realizados en el 2011 y 2013 de países africanos se registró que son de origen bacteriano. Esto se debe a que las condiciones económicas, ambientales y geográficas son diferentes en los dos continentes. La clínica. Los principales síntomas son astenia, heces de consistencia disminuida generalmente asociada a un aumento de la frecuencia de las mismas, más de 3 al día y cuando no supera las 2 semanas de duración, vómitos repetidos y fiebre mayor a 38 grados centígrados, lo que confirma un estudio realizado en el 2012 en la India, en donde los principales síntomas son el vómito y el aumento en la consistencia y frecuencia de las heces. Es importante mencionar la sintomatología principal dependiendo del patógeno. En un estudio realizado en Venezuela en 1999, en el caso del rotavirus fue el vómito y las evacuaciones más de 5 veces al día. En el caso de las bacterias, de igual manera se registró que más de 5 evacuaciones acompañadas de sangre en heces en el caso de la Shigella y del Campylobacter. Pero para la Escherichia coli es importante la deshidratación. En un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2010, de igual manera confirma que el rotavirus presenta fiebre y vómito, siendo este un síntoma de importancia. En otro estudio realizado en Venezuela en el año 2011, registra que los síntomas por agentes virales es la astenia seguida de la fiebre, de igual manera que los síntomas de origen bacteriano son la fiebre y las heces con moco y sangre. En cambio, los parásitos producen en su mayoría dolor abdominal y distensión abdominal. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de las enfermedades diarreicas agudas requiere valorar y evaluar los siguientes aspectos: la existencia de historia familiar de gastroenteritis o contactos con población afectada, la edad. En lactantes, el agente causal más frecuente es el rotavirus, los antecedentes de ingesta de alimentos posiblemente contaminados, antecedentes de introducción de alimentos nuevos, la fiebre elevada mayor de 40 grados centígrados, la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal y las manifestaciones neurológicas centrales sugieren una etiología bacteriana, mientras que los vómitos y la sintomatología respiratoria van a favor de una causa vírica. La época del año también nos orienta hacia la posible etiología. Así, en la invernal es más frecuente la infección por rotavirus, mientras que el verano es la más frecuente es la infección por bacterias. La práctica de exploración complementaria solo está indicada en enfermedades diarreicas agudas con deshidrataciones moderadas o graves. La recogida de coprocultivo está indicada solo en aquellos casos que muestren un interés epidemiológico o en niños inmunodeprimidos o con deposiciones con sangre y moco que puedan ser susceptibles de tratamiento. En la tabla que observamos a continuación, vamos a ver que el diagnóstico de las enfermedades diarreicas agudas es clínico, con un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, es decir, es extremadamente aceptable, al igual que la valoración más infalible para determinar la gravedad e instaurar el tratamiento específico es el grado de deshidratación, con un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, que nos señala que es extremadamente confiable. Además tenemos un nivel de evidencia y grado de recomendación 3C, como algunos síntomas que pueden sugerir la etiología vírica o bacteriana, y hay signos clínicos que permiten evaluar el grado de deshidratación. Tratamiento. El libro proporcionado por Intramed
y la actualización de la Guía de Diarrea Aguda del 2012 del Hospital Central de Asturias señalan que para un adecuado tratamiento de las enfermedades diarreas agudas se deben tener en cuenta los siguientes objetivos: erradicar los síntomas, evitar la deshidratación y erradicar el germen causal. En cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta que la rehidratación es la clave del tratamiento, el cual debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible. Además, no se debe interrumpir la alimentación regular, ya que esto favorece la recuperación de la mucosa intestinal. La nueva solución de rehidratación oral recomendada por la OMS tiene una menor osmolaridad, una menor concentración de sodio y glucosa, y provoca menos vómitos, disminuye las deposiciones y probabilidades de presentar hipernatremia. Además, vamos a ver que al mantener la alimentación regular, vamos a favorecer la recuperación de la mucosa intestinal, es decir, reduciendo el aumento de la permeabilidad, disminuyendo la gravedad y duración del cuadro diarreico y disminuyendo el riesgo de malnutrición. En la tabla que podemos observar vamos a ver que la rehidratación oral durante 4 a 6 horas tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. Es extremadamente confiable, salvo en deshidrataciones graves, shock o vómitos persistentes que lo impidan. A continuación vamos a ver que la alimentación es importante para el adecuado manejo de las enfermedades diarreicas agudas. Diferentes estudios indican que la alimentación en niños debe mantenerse en el caso que el niño no esté deshidratado, y si lo estuviera, debe reiniciarse la alimentación no más allá de las 5 horas tras el inicio de la rehidratación. Con esta intervención se reduce la duración de la diarrea, se acelera la ganancia de peso y se reduce la estancia hospitalaria. Vamos a ver que la alimentación tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. Vamos a ver además que tenemos un nivel de evidencia y grado de recomendación 13 si el niño recibía lactancia materna. Esta no debe suspenderse en ningún momento y no se recomienda bebidas o zumos con alto contenido de azúcar. Estudios controlados, aleatorios, metaanálisis y revisiones sistemáticas de todo el mundo han demostrado la utilidad de suplementación terapéutica con zinc en reducir la duración de la diarrea y mejorar los resultados de otras patologías relacionadas con ella, en especial la neumonía. Los estudios han mostrado que el tratamiento con zinc resulta en una reducción del 25% de la duración de la diarrea aguda y en un 40% de la reducción de las fallas terapéuticas o muertes en la diarrea persistente. El zinc está incluido ahora en la lista de medicamentos esenciales de la OMS para el tratamiento de la diarrea. En un estudio que se realizó en el tratamiento de la diarrea también se ha reconocido la importancia del zinc. En un estudio caso control de un solo ciego prospectivo realizado en 119 niños con edades entre 3 y 36 meses, publicado por la revista Journal of Pediatrics en febrero de 2011, cuyo objetivo principal era obtener una tasa de reducción de la diarrea a las 72 horas. En el primer grupo, compuesto por 60 niños, estos recibieron una rehidratación oral con 225 miliosmoles por litro, mientras que el grupo 2, compuesto por 59 niños, recibió la rehidratación oral con 200 miliosmoles sobre litro y la administración de zinc de 1 miliosmol por litro. En los resultados se observó la resolución de la diarrea a las 72 horas en el grupo 1, en 30 de 60 niños, es decir, un 50%,
y en 43 de 59 niños en el grupo 2, que representa un 72.9%. En el grupo 2 se vio una reducción significativa del número de deposiciones diarias a las 24, 48 y 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Se atribuye el efecto clínico positivo en la resolución de diarrea en el grupo 2 a un efecto sinérgico entre los probióticos y el zinc. La Organización Mundial de la Salud establece la administración de zinc en todos los niños con diarrea sin deshidratación, con alto riesgo de deshidratación o con algún grado de deshidratación, con el objetivo de disminuir la duración y gravedad de los episodios diarreicos y prevenir episodios futuros. La guía práctica de la Organización Mundial de Gastroenterología de probióticos y prebióticos de octubre de 2011, podemos observar que se ha confirmado que hay diferentes cepas de probióticos donde se incluyen el Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus casei. Son útiles para reducir la severidad y duración de la diarrea infecciosa. La administración oral de los probióticos acorta la enfermedad diarreica aguda en niños en aproximadamente un día. También podemos los agentes antiperistálticos, como la loperamida, 4 a 6 miligramos por día es el agente de elección para los adultos. El uso de loperamida no está recomendado en niños. Se ha demostrado que aumenta la gravedad y las complicaciones de la enfermedad, particularmente en niños con diarrea invasora. Los agentes antisecretorios, como el racecasorotilo, no es útil en adultos con cólera. Ha resultado útil en la diarrea infantil y en muchos países cuenta con licencia para el uso pediátrico. Las conclusiones de la guía práctica clínica gastroenteritis aguda en la infancia nos dice que generalmente no es necesario el tratamiento farmacológico, pero algunos probióticos han demostrado reducir la duración e intensidad de los síntomas. Tenemos en las tablas de a continuación, tenemos los antieméticos, como la metoclopramida, que a pesar de algunos beneficios clínicos, se sugiere que los antieméticos no se usen rutinariamente para tratar los vómitos, con un nivel de evidencia 2B. Los fármacos antisecretores, como el racecasorotilo, podría considerarse su uso en la gastroenteritis aguda. Sería recomendable hacerlo después de confirmar su eficacia y seguridad en los estudios, también con un nivel de evidencia 2B. Los inhibidores de la motilidad, como la loperamida, no deben utilizarse en el tratamiento de la diarrea aguda en niños. Los antiinfecciosos no debe tratarse con antiinfecciosos a la gran mayoría de niños, que independientemente de la enfermedad diarreica aguda suelen estar sanos. Vamos a ver que tenemos un nivel de evidencia 1A para el uso de probióticos como los Lactobacillus GG, que han demostrado una eficacia en metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Y la Saccharomyces boulardii ha demostrado la eficacia en metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y controlados. A pesar de que la UNICEF y la OMS recomiendan la administración de suplementos de zinc para la diarrea, no hay evidencias para recomendar su uso en niños europeos a menos que exista malnutrición. Tenemos aquí un nivel de evidencia grado 3C. Los antibióticos empíricos en el tratamiento de casos esporádicos de enfermedades diarreicas agudas puede considerarse el uso de antibióticos para la diarrea invasiva grave.
No se recomienda el tratamiento antibiótico en la diarrea acuosa a menos que el niño haya viajado recientemente o haya podido estar expuesto al cólera. Los antibióticos no se recomiendan en la diarrea sanguinolenta a menos que la epidemiología sugiera shigelosis. La vía parenteral se recomienda antes que la oral en niños incapaces de tolerar la medicación oral, niños con déficit inmune subyacente que tienen gastroenteritis aguda febril, toxemia severa o sospecha de bacteriemia, neonatos o lactantes menores de 3 meses con fiebre. Todos estos tienen un nivel de evidencia y grado de recomendación B-D. Es ampliamente aceptado a nivel mundial la importancia de las vacunas frente al rotavirus, debido a la gran cantidad de muertos que este microorganismo ocasiona. Para esto tenemos la vacunación frente al rotavirus, que protege de la gastroenteritis aguda por este virus. Tenemos un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. Conclusiones. Al finalizar exitosamente este trabajo de investigación, se concluyó que los principales agentes patógenos de la enfermedad diarreica aguda son bacterias, dentro de las cuales se encuentran Salmonella, Shigella, Escherichia coli enteropatógena y enterohemorrágica, virus, en donde destaca notablemente el rotavirus, y dentro de los parásitos, Entomoeba histolítica y Yardialiambia. Los principales factores de riesgo son edad, duración de la lactancia materna exclusiva, condiciones de vivienda, calidad de agua, aseo de alimentos y manos, y desnutrición. La enfermedad diarreica aguda afecta especialmente a los niños menores de 5 años, constituyéndose en la segunda causa de mortalidad infantil según datos de la OMS 2013, y la tercera causa de morbilidad infantil en Ecuador, año 2011. El rotavirus es el principal agente causal. Clínicamente presenta heces de consistencia disminuida, generalmente asociada a un aumento de la frecuencia de las mismas, más de 3 al día, y cuando no supera las 2 semanas de duración, vómitos repetidos, fiebre mayor a 38 grados. Se debe tomar en cuenta que la rehidratación es la clave del tratamiento y debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible. Durante el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas, no se debe interrumpir la alimentación regular. Por lo general, los fármacos no son necesarios, pero si los síntomas persisten o se hacen más intensos, se puede reducir con la administración de probióticos. Las soluciones orales enriquecidas con zinc, con menores concentraciones de glucosa y sodio, lo que reduce la cantidad de deposiciones y corrige en menos de 72 horas, disminuyendo el vómito y las probabilidades de presentar hipernatremia. A medida de prevención es la administración de la vacuna del rotavirus a menores de 1 año. Gracias.